Bueno, mi nombre es Brian Camilo González Rueda. Vengo aquí a hablarles sobre el estudio sobre la auditoría forense como herramienta en la detección del fraude financiero en Colombia. Como introducción, el estudio de la auditoría forense es una auditoría especializada en la obtención de evidencias para convertirlas en pruebas las cuales se presentan en el foro, es decir, en las cortes de justicia con el propósito de comprobar delitos y disminuir disputas legales sean nacionales o internacionales. También actualmente se viene desarrollando importantes esfuerzos mediante auditorías de cumplimiento y auditorías integrales que deben ser reforzadas como procedimientos legales de la investigación para minimizar la impunidad que se presenta ante estos delitos económicos y financieros, como la corrupción administrativa, el fraude corporativo y el lavado de dinero y de activos, para prevenir y detectar y investigar y comprobar estos delitos. Se requiere de buena habilidad y conocimientos profundos en la materia contable y financiera, jurídica e investiga que faciliten obtener las pruebas convenientes que se requiere la justicia ante sus sentencias. Además, la administración presenta y necesita contratar un contador público como auditor antifraudes que lo apoye en ese trabajo, ya que así aprovisionar los consejos para establecer medidas para prevenir y disminuir el riesgo de un fraude en una empresa, sea privada o pública. Vengo a hablarles ahora sobre la problematización. Tengo tres problemáticas que investigué. El primero es: desde tiempos antiguos, remotos, la humanidad ha sido sumergida en problemáticas como el fraude, la corrupción, desfalcos económicos y crímenes financieros y demás daños de tipo administrativo, legal y contable, que han tratado de ser controlados en diversas formas, como la imposición de castigos mediante la ley. Otra problemática es: actualmente en Colombia es un país de vía de desarrollo que lucha para combatir el fraude y los delitos, aumentaron sus controles. La Unidad de Información y Análisis Financiero es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que fue creada para luchar contra el fraude financiero, para la cual se dio el poder de solicitar y reunir toda la información que se requería en entidades públicas y privadas. Y como otra problematización sería la auditoría forense, aunque no está ligada a cadáveres, sí está relacionada para combatir la corrupción, siendo la única de sus evidencias son presentadas ante un juez, para posteriormente en el mismo pueda dar una sentencia. Por otra parte, la misma es dinámica, ya que en el mundo globalizado busca el cumplimiento de sus objetivos mediante la inspección, verificación y control de todos los procesos y delitos financieros, lo cual causa un incumplimiento y aplicación de todos sus procesos, sea cual sea la empresa. Ahora vengo a hablarles sobre la justificación. La auditoría forense como disciplina investigativa ha presentado un gran crecimiento durante los últimos años debido a su connotación en el contexto socioeconómico, gracias a que se ha venido financiando como una herramienta que se ha implementado a través del quehacer contable, y con lo cual se logra recopilar información financiera que contribuye al esclaramiento de los delitos económicos, tanto en el sector público como en el privado. Para la profesión contable, esta investigación aporta el conocimiento de un escenario relativamente nuevo y poco explorado, que le permite a un contador público interesado en la investigación abrirse camino en un campo de trabajo de demanda estudios teóricos y empíricos. Esta es una oportunidad para explorar otras opciones, tanto laborales como educativas, a través de las cuales el contador pueda fortalecer sus prácticas e iniciativas en la investigativa. Y ahora vamos sobre los objetivos. En este caso, el objetivo general es analizar la auditoría forense como una herramienta en la detección del fraude financiero, y como objetivo específico le tengo es describir la evolución de la auditoría forense como herramienta en la detección del fraude financiero en Colombia, y como segundo objetivo es realizar la caracterización de la auditoría forense como una herramienta en la detección del fraude financiero en Colombia, y como última es establecer el rol de la importancia que tiene la auditoría forense como una herramienta en la detección del fraude financiero en Colombia. En el marco teórico voy a hablar sobre Malaverde. 2018 investigó
que el origen de la auditoría forense inicia desde la primera ley conocida como el Código de Hammurabi en el año 1692 en la antigua Mesopotamia, uno de los conjuntos de leyes más antiguos conocidos por el hombre, aunque no existe la contabilidad por partida doble. En este incluye conceptos básicos de la contabilidad forense, y Samara de 2019 dice que la auditoría forense consiste en reunir información financiera, contable y legal, administrativa e impositiva. Ese tipo de auditoría nace desde el punto de que existen actos fraudulentos en las organizaciones que en las mismas no logran hallar un punto final. Esos tipos de fraude en el proceso se encuentran tanto al apoyar la administración con la tarea de mejorar el entorno, el ambiente y evitar procesos ilícitos en las entidades. Y Díaz de 2015 dice que la auditoría forense tiene dos tipos de enfoques que conllevan a determinar cuál será el plan de acción para una organización para el tratamiento del problema del fraude, y podemos definirlos como la auditoría forense preventiva, que está orientada y proporciona aseguramiento evaluativo o asesoría a las organizaciones respecto a su capacidad para disuadir, prevenir y detectar y reaccionar ante los fraudes. Y la otra es auditoría forense detectiva, que es orientada a identificar la existencia de los fraudes financieros mediante la investigación profunda de los mismos, que establece, entre otros aspectos, cuantía de los fraudes, efectos directos e indirectos, presuntos autores, cómplices y encubrimiento. Entre muchas ocasiones, los resultados de un trabajo de auditoría forense detectiva son puestos en consideración ante la justicia. Bueno, ahora voy a hablar sobre las conclusiones de ese trabajo. En conclusión, se puede decir que la auditoría forense es una herramienta innovadora que permite no solo en la detección de fraudes dentro de la empresa, sino también la aplicación de estrategias y controles que contribuyen a su reducción, y cuyo objetivo principal es analizar la auditoría forense como una buena herramienta en la detección del fraude financiero. Además, ante este estudio permitió obtener aportes concretos y claros con la indagación y análisis de la información relacionada al tema de auditoría forense mediante la aplicación del método investigativo descriptivo. De cualquier manera, la evolución de la auditoría forense como herramienta en la detección del fraude financiero ha avanzado bastante. En lo que transcurre los años, cada vez más es difícil que las personas con malas intenciones cometen fraude, ya que al pasar de los años han creado métodos para la prevención de fraudes, además de que la auditoría forense nació con el Código Hammurabi, entre los cuales existen normas sobre el trabajo de demostrar con documentos contables un fraude, señalando además es posiblemente que el primer auditor forense fue un contador que evidenció las actividades fraudulentas. Y podemos comprender que la caracterización de la auditoría forense como herramienta en la detección del fraude financiero es una disciplina especializada en la detección de los fraudes, que involucra la obtención de evidencias suficientes y competentes para los procesos de juzgamiento ante las Cortes de Justicia. En esta investigación tiene la finalidad de examinar las bases teóricas y legales de una auditoría forense y su incidencia en la detección del fraude, para dar una buena información y bien detallada, ya que hay diferentes herramientas para indagar el problema que se presenta y dar el posible causante del fraude. Y de todos modos, el rol y la importancia que tiene la auditoría forense en la detección del fraude se encarga de descubrir y divulgar y atestar sobre los fraudes que consumen la economía de un país y perjudican el bien del vivir de una comunidad. Esa auditoría, al accionar sobre los delitos que se desarrollan en las funciones públicas y privadas, está contribuyendo ante la justicia para que no quede impune el delito del predador que desangra la economía de las empresas, como también pretende identificar la función y la utilidad que ejerce la auditoría forense al momento de detectar un fraude. La auditoría forense es de interés para la sociedad como ayudador ante la justicia, para los estudiantes de contaduría pública como una alternativa para su desarrollo profesional y campo de acción laboral,
además de que no existe fraudes grandes ni pequeños. Fraude es fraude, y lo que determina si es fraude grande o pequeño es la gravedad o las pérdidas económicas que genera a la empresa. El impacto que causa puede generar enormes pérdidas a una empresa, y si no se soluciona puede acabar con la empresa misma. Además, cabe anotar que aunque la auditoría forense ha sido implementado como una herramienta para la detección del fraude, su introducción ha sido de forma progresiva, pero lenta, en el sistema de control, pues son muchos mecanismos que aún no se implementan para contrarrestar de forma efectiva y erradicar este delito, ya que existen muchas clases de delito y hay algunos que nunca van a salir a la luz, como algunos que sí salen a la luz y se llevan ante la justicia. Gracias por la atención. Ese fue mi trabajo de investigación que hice.